Mi suegra le dio una bofetada a mi hijo de 6 años. Eres tan inútil como tu padre, lárgate de mi vista, estorbo. Mi esposa la defendió, lo está educando. Entonces les entregué un sobre, y cuando lo abrieron, sus rostros palidecieron. Soy tajante con el estilo que prefieres, directo, en primera persona, realista, con tensión interna. Me llamo, no daré nombre en voz alta, tengo 38 años y he pasado los últimos 10 años comprobando que la palabra familia no siempre significa protección. Crecí creyendo que lo que uno hace en silencio no exige reconocimiento, pagas una factura, arreglas un problema, cierras una puerta y sigues. Eso me salvó muchas discusiones domésticas, también me convirtió, sin que yo lo advirtiera, en una especie de caja fuerte emocional a la que otros venían a sacar lo que les convenía. Mi suegra siempre fue una mujer de pautas rígidas, la estampa de la señora respetable en el barrio, el abrigo bien cuidado, las reuniones a las que acudía con una combinación exacta de café y juicio. De cara a la gente era impecable, en casa, para los que vivimos de cerca, era otra cosa. Pequeños comentarios que calaban. Ya lo arreglaremos dicho con desdén. Una frase que se convierte en sentencia cuando se repite lo suficiente. Nunca pensé que eso acabaría en una bofetada a mi hijo de 6 años. El día en cuestión fue una visita normal, o lo que creemos que es normal en estas familias que funcionan a base de rituales. El cumpleaños de la hermana de mi esposa, un salón con demasiadas sillas y una tarta que pedía una vela menos. No había intención de confrontación, y yo tampoco la busqué. Pero la paciencia es un hilo que se puede tensar hasta que se rompe. Mi hijo, nervioso y con las manos pegajosas de merienda, dejó caer una servilleta en el suelo. Mi suegra lo vio, en un tono que no dejó lugar a dudas, le espetó: eres tan inútil como tu padre, lárgate de mi vista, estorbo. Lo hizo frente a 3 generaciones, como quien marca territorio. No era una reprimenda, era un palo con intención. Mi esposa, en ese momento, hizo lo que muchas personas hacen cuando le toca elegir entre la suya y la verdad, la defendió. Lo está educando, dijo, con esa mezcla de excusa y justificación que pretende cerrar un tema y seguir la celebración. No me sorprendió del todo. Me sorprendió otra cosa, la brutalidad con la que mi hijo intentó contener el llanto y la calma forzada que yo puse para no convertir la escena en algo peor. Respiré, recogí lo que llevaba en la mano y me acerqué con un sobre que llevaba guardado en el bolsillo desde la mañana. No lo hice impulsivamente. Todo lo contrario, cada palabra dentro de ese sobre había sido pensada, guardada, confirmada. No era venganza por un mal dicho, era la acumulación de semanas de silencio y pruebas, mensajes, transferencias, una grabación y sobre todo, la evidencia de que yo había sido quien, durante años, sostuvo con actos lo que ellos presumían, y que ahora, cuando la vergüenza mínimamente exigía decencia, respondían con violencia contra una criatura de 6 años. Entregué el sobre la mesa como quien deposita un verbo que debe pronunciarse. Cuando lo abrieron, vi a la suegra blanquear por completo. No fue la sorpresa clásica, fue la reacción de alguien que ha contado con una normalidad que se acaba de romper. Mi esposa frunció el ceño, sin entender aún el peso de lo que vi en sus manos. Fue el silencio posterior, antes de cualquier palabra, lo que me confirmó que algo había cambiado para siempre. Y entonces, en medio del salón, la historia que creíamos cerrada comenzó a abrirse como un documento que nadie puede ya volver a doblar. El sobre no era elegante. Era un sobre manoseado, con mi letra en el borde y dentro, algo que no necesitaba bling para decir su verdad. Lo llevé a la mesa con la calma de quien sabe que explicar enojos nunca ha arreglado nada. La familia seguía alrededor, la tía que quiere opinar sobre todo, mi suegro que intenta no mirar a nadie, el primo que filma para luego subirlo como un momentazo. Mi hijo se aferró a mi pierna, con los ojos grandes, esperando la represalia que nunca llegó. Lo miré, le sonreí por dentro y puse el sobre delante de su madre. Cuando mi suegra leyó la primera hoja, su mano tardó un segundo en dejar de temblar. Era una hoja de banco, un extracto, con transferencias claras y fechas. Había números que cuadraban, recibos domiciliados, conceptos que decían ayuda familiar y, entre ellos, una serie de pagos mensuales que terminaban en la hipoteca de la casa donde vivían. Pagos que salían de mi cuenta. No era un favor puntual, eran años de contribuciones constantes. Era lo que yo había sostenido sin aplausos. Ella miró a mi esposa buscando complicidad, mi esposa todavía no entendía.
Se hubo quedado con el gesto protector que muchas compañeras adoptan cuando la paz social peligra. Yo no dije nada. Dejé que leyeran. Había también dentro del sobre una memoria USB. No quería que lo que veía la gente se quedara en la superficie. Quería que oyeran lo que en otros ámbitos se decía en voz baja. Puse la USB en el portátil que llevé al salón y la reproduje. La grabación no era espectacular, voz en tono frío, calculadora, la suegra diciendo, en una conversación con su hermana, no me importa que el chico pague, pero que se calle. La gente no tiene por qué saberlo. Nosotros sabemos qué hacer. Y una segunda línea, si no puede encargarse del crío, que se lo lleve. Esa frase, escuchada en la voz de su propia madre, sonó en la habitación como un golpe seco. Hubo quien apartó la mirada, quien tragó en seco, quien fingió que el ruido de la pelea en la cocina tenía más importancia. ¿Qué es esto?, dijo mi suegro, la voz quebrada, sin convicción. Mi suegra intentó sonreír con esa mueca de esto no es real, pero la sonrisa fue pequeña, una grieta abierta. Mi esposa se llevó la mano a la boca y dijo, ¿por qué no me lo dijiste antes? Sin comprender que antes era la palabra que más daño hacía en ese momento. Yo les di la oportunidad de explicar con calma. Nada calmó la escena. Los rostros se transformaron. Empezaron a buscar excusas por la casa. Al abrir el cajón del salón, mi suegra intentó fingir que todo era un error. Fue entonces cuando mi hijo, con su voz que ya no escondía el temblor, me pidió que no dejara que se lo dijeran así. Miré a la sala y supe que aquello no se quedaría en una disculpa mal dada. Habían cruzado una línea. Abrí otro papel del sobre, una carta notarial que mostraba que, durante años, yo había estado transfiriendo fondos destinados formalmente a mantenimiento y que, si yo dejaba de pagar, la casa corría riesgo. La expresión de mi suegra cambió de pálida a un blanco absoluto. No era solo un secreto, era la prueba de una dependencia que hasta entonces ella había disfrazado de orgullo. ¿Qué has hecho?, murmuró ella, pero no dijo más. Fue en ese susurro donde vi que la historia todavía no había mostrado su mejor arma. Alguien en la habitación, mi cuñada, fue a buscar el móvil. En la pantalla, un mensaje entró con el asunto, aviso tribunal, pago pendiente 30 días. Nadie lo leyó aún. El silencio se hizo más pesado que la acusación. Me retiré unos minutos con el móvil dentro del bolsillo y los nervios bajo control. No era la primera vez que había guardado cosas para cuando llegara el momento. Llevaba semanas preparando la secuencia, capturas de pantalla de transferencias, recibos, y aquella grabación que fue la primera vez que su voz cruzó la línea de la crueldad. No lo hice por rabia, lo hice porque pensé en mi hijo. Si a un niño se le puede humillar en público sin que nadie intervenga, entonces el silencio deja de ser neutral. En la cocina, mientras algunos discutían, abrí de nuevo el sobre. Había más papeles, contratos de servicios, mensajes que ella había mandado enojada, y una copia de un contrato de préstamo que, según ponía en el encabezado, tenía como garante el nombre de mi esposa, pero con firmas que no coincidían. Algo no cuadraba, la letra de la firma, la fecha en que supuestamente se firmó, la dirección registrada. Empecé a comparar. Si eso era cierto, significaba que habían manipulado documentación para cargar deudas y beneficios según conveniencia. Llamé a un amigo que trabaja en una oficina de asesoría y le pasé las fotos. Me dijo que parecían documentos reales pero con anotaciones sospechosas, transferencias registradas como donaciones, notas internas indicando no preguntar, una factura de una empresa que ya no existe. Me hiciste caso a mis intuiciones, había una red de cosas aparentemente menores que, juntas, contaban otra historia. Volví al salón con el portátil, decidí actuar con método. Reproduje otro archivo, una nota de voz de mi suegra dirigida a su hermana, en la que, entre risas, decía que mi silencio era su seguro y que mientras yo pagara, nada en la casa cambiaba. El humor en su voz fue el detalle que más me heló. No había arrepentimiento, había cálculo. Mi esposa, ahora fuera de la mesa, me miró con los ojos enrojecidos. ¿Por qué no me lo dijiste?, repitió. Esta vez su voz no era acusación vacía, estaba dolida, herida por la traición entre quienes deberían protegerla. La tensión subió y sentí que si hablaba demasiado pronto, perdería la oportunidad.
Había otro elemento que guardaba, un registro de mensajes entre la suegra y una gestora del banco en el que se hablaba de reubicar pagos cuando la casa estuviera en riesgo. Si eso era cierto, entrábamos en terreno administrativo / financiero que podía acelerar consecuencias. Pedí silencio y saqué lo que quedaba, una foto de una notificación del banco que decía literalmente aviso de incumplimiento, acción pendiente. Lo sostuve frente a la sala. Esto no es culpa del niño. Es culpa de quienes lo tratan como moneda de cambio. En ese instante la puerta se abrió y entró la vecina, que siempre ha sido chismosa pero también testigo de pequeños movimientos. He recibido una carta del banco el lunes, dijo, mirando a mi suegra con un dejo de ironía. Mi suegra trató de recobrar el control, pero su mano fue hacia el móvil. Alguien deslizó la pantalla y apareció un nombre, asunto, aviso ejecutivo, remisión a gestor de cobranzas. La sala se quedó helada. Mi suegra se levantó con un gesto que pretendía ser digno, en su mano llevaba un pequeño sobre blanco. Lo abrió y sacó una fotografía que no esperaba que alguien más conociera, era una foto de mi esposa firmando un documento, pero la firma que aparecía en el documento no era la suya. Frente a todos, mi suegra sonrió con la seguridad de quien cree tener la última palabra. Yo, entonces, saqué del bolsillo una copia ampliada de aquella firma y la coloqué sobre la mesa. Esa firma, dije, no es la suya. Nadie respiró. La habitación se convirtió en un tribunal improvisado. Mi suegra intentó primero negar con una palabra corta, luego con silencio. Mi suegro buscó la distancia, esa que toman los hombres que no quieren mirar la grieta porque, si la miran, tendrían que actuar. Mi esposa retrocedió, las manos trémulas, y la cuñada murmuraba que íbamos muy lejos y que estas cosas se solucionan en casa. Pero en casa no se solucionan las bofetadas a niños. Las cosas que se arreglan en la cocina suelen reaparecer como algo peor en el patio. Yo lo sabía desde hace tiempo. Por eso, cuando puse sobre la mesa la copia de la firma y la comparé con su DNI, con una captura del PDF original y con el testimonio de la gestora que preparé por teléfono, la atmósfera cambió de negación a pánico. La suegra dejó de intentar sonreír. Es una equivocación, dijo con voz aguda, demasiado aguda para una mujer que siempre controlaba el timbre. ¿Una equivocación? Le repliqué. Llevas meses diciéndole a la gente que mi hijo necesita disciplina, y hoy le pegaste. Eso no es una equivocación, es una postura. Mi suegra, por primera vez en años, dejó ver un lado pequeño, intentó hablar de orgullo, de mantener la casa, de que yo aguantaba lo que hacíamos por la familia. Pero sus palabras se rompieron al reproducir otra grabación, unos audios con su voz pidiendo a un tercero que no dejaran ver que tenían problemas y sugiriendo que yo fuera el tipo que llama para arreglarlo. En la grabación se oía claramente su risa contenida, el desprecio. No era una persona que hubiese pensado en el niño con perspectiva. Mi esposa lloró y me miró como si pudiera atravesarme. ¿Por qué lo hiciste sin decírmelo? ¿Por qué me ocultaste? Se hablaba de secretos, de silencios que se volvieron muros. No fue una acusación leve, era la fragilidad de una alianza puesta en cuestión. La reacción de mi suegra fue intentar cambiar el foco, comenzó a hablar de luces y cámaras del salón, de cómo cualquier cosa puede ser sacada de contexto. Quería convertir la evidencia en espectáculo. Pero no pudo. Porque no se trataba solo de pruebas digitales, había una estrategia humana tras todo aquello, y los papeles, las grabaciones, las transferencias, lo demostraban. Entonces, en medio del desastre, ocurrió algo que no había previsto, mi cuñado, que hasta entonces miraba como quien mira una pelea ajena, se puso firme y dijo, si lo que decís es cierto, esto no se queda así. Fue la primera voz pública del bando contrario. La sala dio un paso hacia la realidad, no bastaba con la vergüenza, había que actuar. En ese instante, el móvil de mi suegro vibró. Miró la pantalla y palideció, había entrado un mensaje del banco, se iniciará procedimiento de recuperación de garantía, firmado con el nombre de la entidad. Nadie supo aún si eso significaba que la casa iba a perderse de inmediato o si había margen para negociar. Lo único cierto era que el colchón en el que se habían dormido durante años de todo está bien comenzaba a arder. Mi esposa me agarró la mano con fuerza y susurró, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo miré el sobre vacío, y supe que la siguiente jugada decidiría mucho más que quién tenía la razón en una discusión familiar. La noche siguiente no conseguí dormir.
El salón había quedado como un campo de batalla con restos de platos y palabras no dichas. Me llevé el sobre a mi estudio y repasé cada documento. No era paranoia, había un patrón. Entre los papeles, encontré copias de facturas de mantenimiento que nunca se habían realizado, pero que figuraban como abonadas. La empresa que aparecía como proveedora había cerrado hacía 3 años. Sin embargo, los pagos continuaban entrando. Decidí registrar todo. Carpeta tras carpeta, construí un archivo digital con fechas, transferencias y comentarios. La pieza más inquietante apareció en un bloc de notas que mi suegra había dejado en la guantera de su coche, olvidado tras la visita. En una hoja, con su caligrafía, se leía: mientras él pague, todo sigue igual. Si se queja, recordarle que es su deber como padre. Esa frase, seca, me dejó helado. No era solo aprovecharse de mi silencio, era un plan deliberado para convertir mi responsabilidad en chantaje. Busqué más. Revisé un teléfono antiguo que mi esposa guardaba en un cajón, y al encenderlo, descubrí conversaciones archivadas entre mi suegra y un tal gestor Luis. Los mensajes eran claros: los pagos de él están entrando. Ajusta el sistema para que consten como aportación familiar. Que no figure deuda abierta. No quedaba duda de que había manipulación. Decidí contactar a una amiga abogada. Le pasé fotos de todo. Ella me respondió con una sola frase: esto puede terminar en tribunal, y tu suegra lo sabe. Al día siguiente, regresé al salón familiar para recoger unas cosas. Mi cuñada estaba allí, móvil en mano, nerviosa. Intentó advertirme: mamá no va a dejar esto así. Dice que si hablas, sacará lo tuyo también. No precisó a qué se refería, pero la amenaza flotó en el aire. Esa noche, mientras revisaba de nuevo los archivos, recibí un correo anónimo. Solo contenía un PDF, aviso de ejecución hipotecaria. Fecha límite, 30 días. No había duda, la casa de mi suegra estaba ya en riesgo. El banco había activado el proceso, y mis pagos habían sido lo único que lo retrasaba hasta entonces. Junto al PDF, un mensaje corto: si dejas de pagar, se lo llevan. Y si hablas, te arrastramos con nosotros. El dilema me carcomía. No se trataba solo de exponerlos, se trataba de proteger a mi hijo, de no permitir que creciera en un entorno donde la humillación era un idioma. Pasé horas escribiendo un plan. Tenía 2 opciones: llevar las pruebas al banco y cortar cualquier vínculo, o esperar al próximo encuentro familiar y desmantelar la fachada de mi suegra delante de todos. Opté por la segunda. Quería que la verdad no quedara encerrada en un despacho de abogados, sino que la escucharan quienes durante años habían repetido que ella era la mujer ejemplar. Llamé a mi amiga abogada y le pedí que me acompañara como testigo, con copias certificadas de los documentos. Ella aceptó, con la advertencia: esto no será solo familiar. Estás abriendo una caja que puede explotar. Durante los días siguientes, la tensión creció. Mi esposa apenas me hablaba, oscilaba entre creerme y reprocharme que no le contara nada. Dormía en silencio, como si las paredes escucharan. Mi hijo me preguntó varias veces si volveríamos a ver a la abuela. No supe qué contestar. En paralelo, recibí un par de llamadas desconocidas. Una voz distorsionada me dijo: deja el tema. Si hundes a mi madre, te hundes tú también. No reconocí el timbre, pero la amenaza era clara. El día de la comida familiar llegó. Yo me presenté con una carpeta negra. Saludé con cortesía, dejé a mi hijo en casa de un vecino y me senté en la cabecera de la mesa. Cuando la conversación se tornó en críticas veladas: algunos aquí no entienden lo que es el sacrificio, abrí la carpeta y puse las copias sobre la mesa. Transferencias, contratos, mensajes impresos. Nadie respiró. Justo cuando me disponía a explicar, mi suegra sonrió con calma artificial y dijo: adelante, si crees que puedes destruirme, empieza. Pero recuerda, yo también tengo cosas tuyas. Y sacó de su bolso un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano. El salón quedó en silencio absoluto. Mis documentos frente a todos, y aquel sobre misterioso en las manos de mi suegra. Lo abrió lentamente, disfrutando la tensión. Dentro había copias de correos electrónicos míos con el banco. Nada ilegal,
pero mostraban cómo había autorizado transferencias sin consultarlo con mi esposa. Era su manera de convertir mi ayuda en secreto culpable. «¿Lo ven?», dijo. Él lo hacía a escondidas. Si de verdad fuera tan correcto, lo habría compartido. Su tono buscaba girar la balanza. Durante unos segundos, casi lo logró, algunas miradas se volvieron hacia mí con desconfianza. Mi esposa bajó la cabeza. Respiré hondo. Saqué mi última carta de esa primera ronda, un correo oficial del banco, firmado por un gerente, confirmando que todos los pagos habían salido de mi cuenta y que, sin ellos, la propiedad estaría en embargo desde hacía 3 años. Lo puse sobre la mesa. Yo lo oculté para evitar humillaciones. Ella lo ocultó para fingir grandeza. Juzguen ustedes qué pesa más. Mi abogada intervino, con voz firme: esto no es un juego familiar. Aquí hay falsificación y manipulación financiera. Si alguien quiere discutirlo, que lo haga en un juzgado. Mi suegra perdió color, pero se recompuso y fingió arrepentimiento. Incluso intentó llorar, todo fue por mantener unida a la familia, la escena pareció suavizarse. Mi esposa, confundida, aceptó llevarla al cuarto para que descansara. Algunos parientes incluso me pidieron que no llevara esto más lejos. Parecía una resolución forzada, una tregua incómoda. Pensé que, al menos por esa tarde, el tema quedaría expuesto. Pero entonces sonó mi teléfono. Era el banco. Contesté delante de todos. La voz del gerente fue clara: señor, pese a sus pagos, la cuenta presenta irregularidades graves. Hay un poder firmado en su nombre que no reconoce su firma. Debemos proceder. Levanté la vista y miré a la sala. Todos escucharon. Y el documento con la supuesta firma mía estaba, en las manos de mi suegra. El documento que sostenía mi suegra llevaba mi nombre, mi número de identificación y una firma que, a simple vista, parecía mía. Pero yo sabía que no lo era. Era un poder notarial con el que habían solicitado reestructurar la hipoteca y desviar fondos a otra cuenta familiar. El gerente del banco, por teléfono, confirmó lo peor: este poder está registrado como válido. Si no lo reconoce, debemos iniciar investigación por falsificación. Pero tenga claro que, mientras tanto, usted figura como responsable. La sala estalló en murmullos. Algunos tíos se alejaron como si yo fuera contagioso. Mi esposa me miraba entre la duda y la rabia: ¿cómo puede ser que tu firma esté ahí? Yo intentaba explicar, pero la sensación de aislamiento era brutal. Mi suegra, en cambio, se echó hacia atrás en la silla con un gesto de aparente calma. ¿Ven? Él siempre ha manejado todo en secreto. Ahora quiere culparme. La abogada me indicó en voz baja: esto es más grave de lo que pensábamos. Hay manipulación documental y posible complicidad bancaria. Si no lo llevamos ya a la justicia, te van a cargar la deuda. El ambiente cambió. Lo que antes era vergüenza hacia mi suegra ahora se transformaba en sospecha hacia mí. Era su jugada maestra, convertir al denunciante en acusado. Sentí un vértigo helado. Me retiré al pasillo con el móvil. Llamé a mi amigo de la asesoría y le envié fotos de la firma. A los pocos minutos me respondió: eso no es tu trazo. Pero cuidado, quien lo haya registrado usó un notario real. Esto apunta a falsificación organizada. Regresé al salón con la determinación de resistir. Esa firma no es mía. Y voy a demostrarlo. Nadie respondió. Mi esposa, con lágrimas, me dijo: si nos hundimos juntos. Pero si me ocultaste algo, no puedo seguir. En ese instante, recibí un mensaje anónimo en mi móvil: calla o mañana tendrás una denuncia por abandono familiar. Ya está redactada. La amenaza me golpeó más que cualquier bofetada. No era solo dinero, era mi papel de padre en juego. Si prosperaba una denuncia de abandono, podían incluso complicarme la custodia de mi hijo. Y todo porque había decidido abrir la boca. Esa noche me quedé solo en el piso. Mi esposa se marchó con nuestro hijo a casa de una amiga. Necesito pensar, dijo sin mirarme a los ojos. El silencio posterior fue más cruel que cualquier grito. Revisé todo de nuevo, buscando algo definitivo.
Y lo encontré casi por accidente. En el pendrive que había entregado en la primera reunión había un archivo oculto, una grabación de audio no reproducida antes. Se trataba de una conversación entre mi suegra y la gestora bancaria. Su voz era clara: si él descubre lo del poder, diremos que siempre firmó todo sin leer. Es fácil culparlo de irresponsable. Mientras tanto, seguimos cobrando. Me quedé inmóvil. Aquello era la confesión explícita. Tenía lo que necesitaba. Pero si lo usaba mal, podía parecer manipulación de mi parte. Decidí contactar directamente al gerente del banco. Le pedí una cita urgente. Al día siguiente, en su despacho, le mostré la grabación. El hombre sudaba frío. Admitió que la gestora estaba bajo investigación interna y que, efectivamente, había irregularidades. Esto puede volverse un escándalo, susurró. Mientras tanto, las noticias corrieron en el barrio. Mi cuñada filtró a conocidos que yo había inventado pruebas. La historia se tergiversaba. Sentí que todo se me escapaba. Esa noche, solo, escribí un mensaje para mi esposa: no quiero que creas en mí por amor. Quiero que creas en mí por las pruebas. Mañana las tendrás. Al revisar mi correo antes de dormir, encontré un nuevo archivo enviado desde una cuenta desconocida. Al abrirlo, apareció la copia escaneada del poder, con las huellas digitales de mi suegra estampadas en la parte trasera. Convocamos una última reunión en casa de mis suegros, con la abogada presente y varios familiares como testigos. No era un encuentro cualquiera, era un juicio sin tribunal, pero con toda la carga moral. Comencé despacio, colocando cada documento en la mesa: transferencias, recibos, grabaciones. Luego abrí en la pantalla la grabación donde mi suegra hablaba de culparme. Algunos parientes bajaron la mirada, otros empezaron a murmurar. Mi suegra intentó interrumpir: montajes, eso no es legal. Pero entonces puse la última prueba, la copia del poder con sus huellas digitales. La abogada explicó: esto no es un invento. Un perito puede confirmar que son suyas. Aquí no hay duda, falsificó la firma de su yerno para apropiarse de un beneficio bancario. El salón se congeló. Mi esposa, al ver las huellas, rompió a llorar. Se volvió hacia su madre: ¿cómo pudiste? La máscara se derrumbó. Mi suegra pasó del grito a la súplica en segundos. Pero ya era tarde. Mi suegro, que hasta entonces había callado, dijo en voz firme: has destruido esta familia con tus mentiras. Los presentes entendieron. Ya no era mi palabra contra la suya, eran pruebas incontestables. La abogada recogió todo y anunció que iniciaría acciones legales. En ese momento, llegó un correo al móvil de mi esposa. El banco confirmaba: la hipoteca queda en ejecución. Investigación abierta por falsificación. Responsables serán citados en 15 días. Han pasado meses desde aquel día. La casa de mis suegros ya no les pertenece. El banco la recuperó y la puso en venta. Mi suegra enfrenta un proceso judicial por falsificación y fraude documental. De ser la mujer que dictaba reglas en el barrio, pasó a ser la que evita miradas cuando cruza la calle. Mi esposa y yo tuvimos semanas de silencio doloroso. No fue fácil recomponer la confianza. Pero cuando vio los informes oficiales, entendió que yo no había ocultado por traición, sino por miedo a romper lo poco que quedaba en pie. Ahora seguimos en terapia, trabajando para que nuestro hijo crezca lejos de ese veneno. Lo más duro fue explicarle a él por qué no veía más a su abuela. Le dije la verdad con palabras simples: a veces, las personas que deberían cuidarnos hacen daño. Y cuando eso pasa, lo correcto es poner un límite. Me abrazó con fuerza. No necesito más. Hoy miro atrás y no me arrepiento. El sobre que entregué aquel día no fue venganza, fue un acto de defensa. Lo que siguió, juicios, rupturas, caídas, era inevitable. No puedes sostener para siempre una mentira sin que acabe derrumbándose. La lección que me queda es clara: callar para mantener la paz solo alimenta a los que viven del abuso. Documentar, hablar y exponer no te salva del dolor inmediato, pero sí te da la oportunidad de que la verdad respire. Y cuando la verdad respira, la mentira se asfixia. Esa es la justicia que mi hijo merecía.